Listo, entonces vamos al, ya le aviso apenas estemos en línea. Ya está cargando nuestro enlace. Muy buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a nuestro seminario vía web o webinar sobre cómo apoyar a los trabajadores colombianos hoy viernes 1 de mayo, seminario organizado por el Centro de Pensamiento LIDES, el Laboratorio para la Igualdad y el Desarrollo Social. Este es el tercer webinar. Los dos anteriores sobre los efectos económicos del coronavirus y cómo financiar la crisis, y sobre la corrupción los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Están colgados para todos los que no hayan podido ver las emisiones originales. Y hoy, pues aprovechando la coyuntura de que es un 1 de mayo, pensamos que el tema de los efectos sobre el trabajo, sobre los ingresos y sobre el empleo de los colombianos del coronavirus, pues era un tema interesante para abordar. Hoy nuevamente tenemos unos invitados de lujo. Contamos con la presencia de la doctora Cecilia López, que es economista de la Universidad de los Andes con estudios en demografía. Como todos ustedes saben, ella fue directora del Instituto de Seguros Sociales en su momento, fue ministra de Agricultura, ministra del Medio Ambiente, fue directora del Departamento Nacional de Planeación, y ha trabajado mucho en temas de equidad, igualdad de género, la relación entre género y economía, etcétera. Es una experta economista colombiana.
Contamos también con la presencia de Cristina Fernández. Ella es una economista de la Universidad de los Andes con estudios de maestría en esa misma universidad y también en la Universidad de Nueva York. En la actualidad ella es investigadora de FEDesarrollo, trabaja en temas del mercado laboral, específicamente el tema de informalidad, y en su carrera profesional se ha desempeñado como economista país de diversas instituciones multilaterales, el BID, la CAF, el Banco Mundial, y ha sido asesora tanto del gerente del Banco de la República como del Ministerio de Hacienda. Y por último, contamos con la presencia de José Antonio Campo, que es el presidente honorario del IES y que tiene una destacadísima carrera como economista, que ya hemos repetido aquí varias veces. Él fue ministro de Agricultura, fue ministro de Hacienda, fue director del Departamento Nacional de Planeación, fue codirector del Banco de la República, fue secretario general adjunto para Asuntos Económicos y Sociales de la ONU y fue secretario general de la CEPAL, fuera de contar con el premio Leontiev, que han recibido destacadísimos economistas del mundo y que dan una medida de la estatura intelectual del doctor Ocampo. También vamos a contar como comentarista con la presencia del doctor Carlos Arturo Rodríguez, que él fue presidente de la CUT entre el 2005 y el 2009, si mi memoria no me falla, y que recientemente fue director de la Oficina Regional de la OIT para América Latina con sede en Perú. El doctor Rodríguez pues, es un especialista en temas de resolución de conflictos sociales, económicos y políticos, y ha sido comentarista en estos temas. Entonces, tenemos una línea muy interesante para abordar estos problemas. A nosotros nos preocupa en este seminario entender cuáles son las medidas que se deben tomar para apoyar no solamente el empleo de los colombianos, sino el trabajo de aquellos que no están empleados y en general proteger el ingreso de los trabajadores en Colombia. Las reglas del juego hoy son muy sencillas. En primer lugar va a hablar Cristina Fernández de FEDesarrollo. Ella nos va a contextualizar el problema, nos va a indicar un poco qué es lo que ha pasado recientemente con las cifras. En segundo lugar va a hablar Cecilia López y en tercer lugar va a hablar José Antonio Campo. Cada uno de ellos van a tener entre 8 y 10 minutos para hablar y después vamos a tener un comentario del doctor Carlos Rodríguez, ya hablando más desde el punto de vista de la experiencia sindical y del área, digamos, de los trabajadores. Entonces, recuerden adicionalmente que al final de la sesión habrá un espacio para preguntas. Esas preguntas ustedes las pueden ir enviando por Facebook desde el comienzo de nuestro programa. Pueden seguirnos adicionales que son en Facebook Lides Colombia, en Instagram es @Lides Colombia y en Twitter @Colombia Lides. Bueno, esperamos que este seminario sea al agrado de todos ustedes y yo sin más preámbulos quisiera darle la palabra a la doctora Fernández, quien tendrá 10 minutos para su intervención. Tienes que darme la palabra. Entonces, aquí tenemos ya a la doctora Fernández. Bueno, pues te escuchamos tu intervención, Cristina. Muchas gracias. Tengo mute. Aló, tengo mute. Tienes que quitarme el mute. Tienes que quitarme el mute. No, Cristina, te estamos escuchando, Cristina. Ah, bueno, perfecto. Hasta aquí, listo. Bueno, yo voy a hacerles una muy breve presentación sobre cuáles son los trabajadores más vulnerables en la crisis del COVID-19. Es un trabajo que he venido
desarrollando en FEDesarrollo sobre el tema. Pero antes de hablar sobre eso, creo que es importante hacer referencia a los resultados de empleo del DANE del mes de marzo que salieron ayer. De acuerdo con estos resultados, la población ocupada solo en el mes de marzo cayó en 1.6 millones, la población desocupada se aumentó en 280.000 personas, la población inactiva aumentó en 1.8 millones. Sumando todo esto, nos da que la tasa de desempleo fue de 12.6%. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la tasa de desempleo miden los que no han encontrado trabajo dentro de los que participan en el mercado laboral. Y los que participan en el mercado laboral se redujeron en 1.8 millones. Si uno quita ese efecto del denominador, la tasa de desempleo no sería del 12.6, que entre otras es la más alta de los últimos 10 años, sino del 18%, de acuerdo con las estimaciones de Jairo Núñez de FEDesarrollo. Y tal vez lo más preocupante es que estos datos solamente toman en cuenta 10 días del confinamiento. El confinamiento empezó el 24 de marzo, o sea, solamente al final. En Bogotá y en Cali pudo haber cogido un poco más, pero en realidad cogen solamente pues, máximo una tercera parte de este proceso. Entonces, dado que no tenemos todavía las cifras para poder analizar bien el problema del desempleo, ¿qué podemos hacer? Un ejercicio que yo encontré muy provechoso para analizar qué es lo que ha pasado y qué es lo que puede pasar, es dividir a los trabajadores en 4 grupos. El primero son los trabajadores prioritarios, que son los médicos, las enfermeras, los mensajeros, los trabajadores del campo, que son casi 3.6 millones de trabajadores. Y aquí estamos hablando de casi el 40% de la población ocupada. Por eso es que uno sale a la calle a hacer deporte y encuentra que hay mucha gente en la calle. Y eso que digamos en las ciudades es un poco menos, en el campo es un poco más. Después están los nuevos prioritarios, aquellos que se decretaron prioritarios el 24 de abril. ¿Quiénes están ahí? Están los trabajadores del sector de la construcción. En teoría es solamente la construcción nueva, pero digamos va a ser muy difícil identificar cuáles son de la construcción nueva y cuáles son de la construcción vieja. Entonces, pues digamos para el análisis los incluimos a todos. Y la industria manufacturera. Igual no toda la industria va a salir porque gran parte de la industria ha dicho, bueno, yo no tengo el canal de distribución lista, ¿para qué voy a producir más? Yo creo que eso pasa mucho con los carros, con algunas confecciones. Entonces, pues tampoco es que, digamos, esta es una cota máxima de personas que van a salir. Y los conductores, porque hay que transportar a las personas que están en este grupo. Después tenemos a los trabajadores adaptables, que son más o menos el 20% de los trabajadores. ¿Quiénes son estos? Son los directores, son los profesionales, es el personal de apoyo administrativo que en teoría puede trabajar desde la casa, puede hacer teletrabajo. No es que todos estén haciendo teletrabajo, entre otras porque necesitamos algunas adaptaciones en capital humano, unas adaptaciones en inversiones en ciencia y tecnología, pero pues digamos, en teoría estas personas podrían realizar su trabajo desde su casa y pues están en todas las áreas de la economía. Y por último, tenemos el grupo que es más preocupante, que son los trabajadores que no han sido decretados como prioritarios y que no son adaptables. Pero es más, es un grupo que está compuesto por peluqueros, por comerciantes, por restaurantes, por bares. Entonces uno pensaría que aun cuando abran este grupo, no van a poder insertarse rápidamente en la economía. ¿Por qué? Porque son tareas que requieren una cercanía y que no se pueden, digamos, y que en las condiciones de seguridad y de limpieza que ha impuesto la pandemia, pues es difícil que se presente. Entonces, pues una solución para esto es, por ejemplo, darle subsidios, pero uno no sabe qué tan sostenible va a ser esto en el tiempo. Voy a ir por cada uno de los 4 grupos y mirando cómo se puede apoyar a los diferentes grupos. Entonces, sobre el grupo de los primeros prioritarios, los médicos y la cadena de alimenticia, pues lo más importante es que todos estos trabajadores puedan prestar el servicio en condiciones de salubridad y que las ARL les presten los implementos de seguridad y digamos todo en esta materia.
Después están los nuevos prioritarios, que se declararon como prioritarios el 24 de abril. A ellos también hay que garantizar las condiciones de salubridad, especialmente en el transporte. ¿Por qué? Porque más o menos 1 millón de estos trabajadores utiliza el transporte público. Entonces, pues es importante establecer medidas, horarios diferenciados, hay que ver qué se hace con las horas extras en este sentido, para que puedan, digamos, transportarse en condiciones de salud. Después, y también hay que pensar que aquí hay unos cuellos de botella que están creados porque no se abrió toda la economía, son un abierto parcial. Entonces, pues digamos, estos cuellos de botella de distribución que les mencioné anteriormente también hay que solucionarlos. Después están los trabajadores adaptables o que pueden trabajar a distancia. Lo más importante para ellos es asegurarles la conectividad. También asegurar que se puedan hacer los trámites por Internet. Es increíble, pero hoy en día hay muchos trámites que todavía no se pueden hacer por Internet. Y también hay que hacer inversiones en capacitación y capital humano para que en realidad pues, los que no están trabajando de manera en teletrabajo y lo puedan hacer en el futuro. Después están los trabajadores no adaptables y no prioritarios. Como les dije, es una gran pregunta que hacer, porque se pueden hacer subsidios, pero uno no sabe qué tan sostenibles van a ser, porque estos sectores se van a demorar mucho en arrancar. Incluso hay que pensar en reestructuraciones. Hay casos como las bares, las peluquerías, que uno no sabe si en el futuro van a poder seguir operando como han operado hasta ahora. A mí se me ocurre que también algunas ayudas que den confianza en la prestación del servicio, como por ejemplo una certificación de las cuarentenas, o por lo menos que uno sepa que si van del peluquero, el peluquero estuvo cumpliendo la etapa de confinamiento en su casa durante todo el tiempo. Eso podría ayudar. Hay que pensar en cosas de este estilo. O ponerlos a trabajar en otro tipo de cosas mientras dura la pandemia. Pero bueno, esta división en 4 grupos no es lo único que importa, porque en realidad la velocidad en que se ven afectados los trabajadores también depende de su condición de formalidad. Es decir, tenemos a los trabajadores independientes, que son más del 50% de los trabajadores. Estos de un día para otro tuvieron que dejar de trabajar. Después tenemos a los trabajadores asalariados informales, que ellos no tenían un contrato laboral, entonces es muy fácil que hayan perdido rápidamente su trabajo. Y después están los trabajadores a término fijo y los trabajadores a término indefinido, que digamos tienen un compás de espera más grande para, para que sientan los efectos de la pandemia. Cuando uno está analizando los trabajadores formales e informales, es importante, digamos, pensar a quiénes quiere ayudar uno. Es importante ayudar a los trabajadores formales. ¿Por qué? Porque hoy, como no existe el trabajo independiente, el trabajo de la calle, uno pierde su trabajo y no puede dedicarse a vender empanadas, porque no puede salir a la calle. Y en Colombia no existe, o la cobertura del subsidio de desempleo es muy baja. Entonces, en este sentido, es muy importante ayudarles. Y también porque las pérdidas de trabajo formal en ocasiones son irreparables. El trabajo formal se demora mucho en recuperarse. Entonces, si logramos que este trabajo no se caiga, pues es muy importante. Pero a los independientes también hay que ayudarles. Primero, por la sostenibilidad misma de la cuarentena. Si estos trabajadores, digamos, no tienen con qué alimentarse, salen a la calle y ponen en riesgo el sistema de cuarentena que se ha creado hasta ahora. El problema es que también estos trabajadores se han mantenido al margen de las instituciones y generalmente no figuran en los datos públicos o en las listas, digamos, de apoyo público. Entonces son difíciles de identificar. Hay que aprovechar que en este momento ellos necesitan ser apoyados y seguramente por eso van a buscar al gobierno, pero digamos no es fácil de brindar ayudas para este grupo. Pero bueno, entonces la gran pregunta es digamos, ¿qué hacer con estos 4 criterios? Entonces yo lo que hice fue una matriz que mezcla los 4 criterios de cómo le ha ido a los trabajadores en la cuarentena con los 4 criterios de formalidad. ¿Y qué encuentra? Encuentra uno que casi 5 millones de trabajadores son no prioritarios, no adaptables. Y de entre esos están los no prioritarios, no adaptables, independientes,
por ejemplo, casi todas las peluquerías están en este grupo, que es uno de los más preocupantes, igual que los no prioritarios no adaptables asalariados informales. También vemos que los prioritarios, digamos, nuevos prioritarios son 4.3 millones. Esto va a ayudar a suavizar las cargas del Estado porque pueden empezar a generar ingresos. Y estos trabajadores también son más que todo informales, que eso tiene cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas porque, digamos, desde el punto de vista de ingresos es positivo, pero cosas malas porque va a ser más difícil, digamos, controlarlos y lograr que cumplan las normas de seguridad. Después lo que hice fue mirar cuánto ganan estos trabajadores y de nuevo vemos que los prioritarios nuevos y los no prioritarios no adaptables son los que ganan menos, que también nos indican que si vamos a subsidiar en estos grupos es relativamente menos costoso. Y por último, ya para terminar, lo que hice fue multiplicar, digamos, cuántos trabajadores hay por cuánto ganan en promedio estos trabajadores y me da cuánto costaría subsidiarlos. O sea, si fuéramos a subsidiar a toda la población trabajadora, eso nos costaría 18 billones de pesos al mes. Pero si financiamos solamente a los no prioritarios adaptables, con lo que están ganando actualmente, serían 2.8 billones de pesos al mes. Entonces, yo creo que uno puede hacer una combinación entre estos dos criterios para buscar cuál es el sistema de apoyo ideal para los trabajadores colombianos. Entonces, yo dejo acá para dejar a los otros panelistas. Cristina, muchísimas gracias. Yo creo que esto nos orienta enormemente bien sobre... yo creo que esto nos orienta enormemente bien sobre las cifras y sobre la magnitud del choque que estamos recibiendo, porque es realmente increíble el impacto con solamente 10 días registrados de cuarentena en las cifras de marzo que presenta el DANE. Le damos la palabra ahora a la doctora Cecilia López para que nos exprese su punto de vista y su opinión. Bueno, yo creo que este trabajo de Cristina nos da una base muy importante de cómo hacer unos comentarios al respecto. Yo más que entrar en cifras quisiera plantear unas ideas generales. Bueno, yo creo que el peor problema que tenemos en este momento realmente para los economistas, digamos, es el tema del trabajo y los ingresos. No me cabe la menor duda que no es solamente un problema en Colombia, es un problema mundial de unas proporciones inmensas. Pero yo tengo una angustia, Cristina, y por eso me parece muy valioso este trabajo, y es que yo siento que se acabó el tiempo. Estoy pensando un poco en la responsabilidad que como economistas tenemos, que a pesar de no estar al mando ni tomando ninguna decisión, sí tenemos la responsabilidad de plantear alternativas y eso es una parte muy interesante de tu presentación. Pero yo creo que se nos acabó el tiempo y yo sigo pensando que esto que tú planteas sí nos da un panorama más claro, pero yo insisto en que creo que nos falta saber mucho sobre lo que está pasando con el mercado de trabajo. A mí me produjo mucha impresión ver que el gobierno descubrió a los vulnerables con la pandemia y que en este momento no saben los perfiles, cuántos son mujeres, cuántos son hombres, qué edad tienen, si se concentran en las principales ciudades. En fin, yo siento que nos toca avanzar mucho para poder entender y estamos sin tiempo. Yo creo que estas cifras son apabullantes, es decir, si ya con solamente unos pocos días de la pandemia estamos llegando a lo que Fedesarrollo pensó en sus proyecciones, que han sido muy valiosas, de a cuánto podía llegar el desempleo y nos parecía terrible que fuera a llegar al 20%. Pensamos que en este momento podríamos estar realmente en un 18%, creo que es una muy alarmante. Yo quisiera mirar un poco cómo estamos viendo o cómo siento yo, y aquí me tomo el atrevimiento de tomar, no la vocería, pero de analizar qué nos pasa a los economistas frente a este reto tan inmenso de ver cómo abordamos este problema tan grave. Bueno, yo creo que en el fondo ha sido muy desconcertante que la peor crisis económica que nos ha tocado vivir esta generación no tiene nada que ver con las variables que nosotros manejamos, sino que depende de un sector que nosotros no conocemos y no manejamos, que es el sector salud. Me impresionó mucho la entrevista que le hicieron hoy, que pareció publicada a Paul Romer,
que le preguntan el premio Nobel de 2018, ¿no es cierto? Que le preguntan, y no sé si ustedes lo vieron, bueno, ¿cuál es la forma de reactivar la economía? Y dijo, la única forma de reactivar la economía es que haya pruebas permanentes, inmediatas, para detectar la gente que está contaminada y que puede contaminar, y que esa gente quede guardada en su casa, y así es que se puede empezar a reactivar la economía. Entonces, se confirma que estamos metidos en un lío muy grande porque no tenemos manera. Pero en esto yo quisiera señalar que el otro problema que veo es que estábamos acostumbrados a unas ciertas reglas de cómo se manejaban estas variables económicas, y resulta que en este momento el Estado es el gran protagonista. El Estado es el que puede endeudarse, el Estado es el que tiene que tomar las decisiones, el Estado es el que puede financiar nóminas, el Estado es el que puede hacer una gran cantidad de acciones positivas. Y resulta que por mucho tiempo, y sobre todo en las últimas 3 décadas, el Estado estaba sometido a unas limitaciones. Entonces, la deuda no podía pasar de tanto, los déficits fiscales había que cuidarlos, etc. Y resulta que en este momento, y es mi preocupación con Colombia, pensando en lo que tú planteabas, el tipo de apoyos que tendría que dar y lo que vale eso. Yo siento a nuestro gobierno muy tímido. Y yo quisiera, y eso me preocupa porque ahí tenemos un problema muy serio, porque si no es el gobierno el que actúa, esto a punto de mercados, sí, eso ayuda, pero eso no es la solución. Y a mí me sorprende el caso, por ejemplo, de ver a Chile y a Perú, que economías similares a nosotros, que están gastando una cantidad inmensa de recursos públicos apoyando precisamente esta crisis y apoyando estos sectores. Y hoy conversaba con algunos de ustedes y es muy difícil pensar que Colombia está gastando más de, no sé, 2, 3% del PIB, cuando tenemos casos como Chile y Perú que están, si no más que el doble. Se habla inclusive que Perú podría estar llegando al 10, 12%. Entonces, aquí tenemos un problema que me parece que yo siento el Estado tímido, y creo que es responsabilidad nuestra, y se lo he escuchado a muchos economistas que yo creí que eran muy ortodoxos en su momento, diciendo, no, es el momento de romper estas inhibiciones y lanzar. Hechos estos, es lanzarlos al azar. Es decir, es el gobierno el que tiene que endeudarse porque es el único que después puede recuperar. Y hechos estos comentarios, quiero hacer 2 comentarios y una propuesta. El comentario es que, y yo creo que tenemos que tener ya rápidamente un diagnóstico de si esto se empeora. Yo creo que no podemos esperar a que esto se empeore sin tener unas alternativas más claras y ver hasta dónde puede llegar. Si ya el 20% de desempleo no es una meta lejana, sino puede ser una meta que subestime la realidad en 15, 20 días, sobre todo cuando se abren varios sectores de la economía, creo que es hora, y en eso afortunadamente tenemos instituciones como Fedesarrollo, Cristina, tú, el caso de del externado, en fin, hay unos centros de investigación que tienen los equipos que pueden trabajar en esto. Pero me parece que tenemos que correr. Creo que con estas cifras que salieron ayer, es verdad que tenemos que tener ya el escenario de las cosas más graves. El segundo punto que quiero plantear es el del cuidado. El cuidado es el gran protagonista de esta pandemia. Si el cuidado falla, si el grueso de los enfermos que están en la casa, cuidados fundamentalmente por mujeres, fallan y se enferman y se mueren, esto sería apocalíptico. Y ese cuidado que se ha despreciado porque ha sido lo que las mujeres han hecho históricamente y se ha subestimado, afortunadamente ya se midió, me parece que no se le está dando ningún valor, no se menciona para nada en los análisis que se están haciendo en Colombia, cuando aquí están pasando muchas cosas. El 70% de la población que está atendiendo el sector salud son mujeres, muchas, la mayoría enfermeras muy mal pagadas, con serios problemas de dotación. Tú lo planteabas y ese es uno de los problemas graves que tenemos que resolver, asegurarnos que esta gente tenga esas posibilidades de estar protegido. Pero además de eso, nos está olvidando, por ejemplo, lo que está pasando con las mujeres con el teletrabajo. El teletrabajo para las profesionales de clase media, que no tienen apoyos y que no han podido tener apoyos adicionales. Yo lo he visto con muchas investigadoras que me han llamado desesperadas, o sea, la carga se volvieron de nuevo las prestadoras de última instancia de servicios que prestaba el Estado, ahora son las maestras, y además de eso cuidando la casa. No me cabe la menor duda que en las nuevas generaciones los hombres compartan algo de eso, pero eso no se está tomando en cuenta, y eso tiene un impacto que a los economistas los tiene que preocupar, que es la productividad laboral. Ese teletrabajo, si no se piensa en qué hacer y en cómo se apoya, yo no tengo en este momento una propuesta por eso, pero me parece que es un tema fundamental, y no tener la dimensión de qué pasa entre hombres y mujeres con la pandemia me parece grave. Por ejemplo,
ahora que se abre la economía, con excepción de algunas manufacturas donde va a haber mujeres, el grueso del trabajo va a ser masculino, sobre todo en el sector construcción. ¿Y eso qué pasa? No solamente que no le estamos dando oportunidad a muchas mujeres que necesitan esos ingresos en un país donde el 40% de los hogares son tienen como cabeza la mujer, sino que también está causando el hecho una carga muy grande, porque los hombres se van a ir a trabajar y a las mujeres, si tenían algo de ayuda, se les limita. Entonces me parece que el tema del cuidado, que se reconoce en el mundo, que es la gran variable que por fin sale a la luz, en Colombia no se menciona. Y finalmente la propuesta. Cristina, mi gran preocupación son esos vulnerables que están en la calle y que no tienen alternativa. Es decir, ese grueso, y yo veía que tú, los de mayor peligro son como el 17%, ¿no es cierto? Aquí te da más o menos como el 3.5 millones, más o menos. Las cifras, otras cifras están hablando de 5 millones, 6 millones, 7 millones. Me parece que los trapos rojos ya son un síntoma. Yo estoy casi segura que esos no son los pobres, sino que son estos vulnerables. Y con Rudy Holmes hemos venido pensando, esta fue una idea primero de él, y yo he estado discutiendo con él una propuesta. ¿Por qué, aprovechando que se va a abrir el sector de la construcción, por qué no pensamos en programas de empleo de emergencia en ese sector para estos grupos de población? ¿Sí? Y además eso lo pueden financiar los alcaldes. El grueso de esta gente está en los grandes centros urbanos. Los alcaldes pueden aportar, y además de eso, no son ingresos demasiado altos. Muchos de estos están muy cerca del salario mínimo, un poco por debajo inclusive. Y tendría las dos ventajas que yo creo que de alguna manera tú mencionaste. Por un lado, pues van a tener ingresos. Y por otro lado, van a dejar de salir a la calle. Mira, en Medellín están llenas las calles de gente vendiendo, de mujeres y hombres vendiendo aguacates y frutas. Tienen que trabajar. En este caso, les puede generar ingresos, pero al tenerlos organizados en programas de empleo de emergencia, puedes tener las previsiones de salud para que ni contaminen ni se contaminen. Esas serían como las ideas que yo pondría para esta discusión. Cecilia, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a escuchar ahora la intervención del doctor José Antonio Campo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No me han puesto todavía el video, por favor. Ok, muchas gracias. Quería complementar un poco las intervenciones anteriores, discutiendo un poco más las políticas. De hecho, una de ellas es la última que mencionó Cecilia. Pero digamos, realmente, digamos, la encuesta de hogares nos ha dejado fríos, porque independientemente de cómo uno compara, digamos, haber tenido, digamos, 1.6 millones comparado con el mes de marzo del año pasado, pues es realmente un incentivo a trabajar que esto está generando, y que se demuestra en el aumento, más bien, la baja en la participación laboral, que debe de ser de pronto una de las peores de la historia de Colombia también. Hay sectores, como lo demuestran las encuestas, pues que han sido muy afectados, tal vez digo el entretenimiento, la industria manufacturera, el comercio, incluso la administración pública, que me pareció sorprendente, y cuando uno lo ve parece ser la administración pública en los pueblos, en las ciudades más pequeñas, ¿no? Y por el contrario, pues hay unos sectores que más o menos se han sostenido bien, el sector agrícola en particular, curiosamente el de alojamientos y comida, y el transporte. Y uno que ha prosperado curiosamente con la crisis, que es el de actividades profesionales, que es el que ha aumentado
el único que ha aumentado significativamente el empleo en el último año. Ahora, frente a esta situación, la pregunta es, ¿qué se hace? Y lo primero, digamos, tomando precisamente la presentación de Cristina y en realidad las varias versiones de este trabajo que ha venido haciendo Cristina en los últimos meses, una de las cosas que más sorprende es obviamente que los sectores más afectados, estos sectores de no prioritarios y no adaptables, tienen un altísimo grado de informalidad. O sea, es el 82% de los trabajadores en ese sector son o independientes o asalariados informales. Y por lo tanto, digamos, la primera cosa que me queda absolutamente clara es que, digamos, el subsidio al empleo no puede ser la primera prioridad. La primera prioridad tiene que ser apoyar en forma generalizada a los hogares pobres y vulnerables. De ahí, pues, la propuesta que yo hice hace unas 3 semanas de que hubiera un subsidio de medio salario mínimo a 8 millones de hogares, o sea, digamos, un ingreso básico de 8 salarios mínimos que por mes, digamos, cuesta 4 billones de pesos para, digamos, 8 millones de familias colombianas, que son aproximadamente el 70% de la familia, lo cual demuestra pues que en este país todavía tenemos unos grados de vulnerabilidad y de pobreza extremadamente altos. 4 billones, digamos, en 3 meses yo calculaba 12 billones, que son, si uno le quita lo que ya estaba presupuestado para familias en acción, adultos mayores, etcétera, representa apenas el 1% del PIB. Yo francamente no he entendido, o sea, unos 10 billones adicionales, no he entendido, digamos, por qué el gobierno no ha pensado en hacer esto en una escala importante. Y, digamos, de hecho, digamos, en la presentación que hizo el ministro de Hacienda en el Congreso, habló de unos 4 billones para estos programas de pobres y vulnerables, pero debo decir que de esos apenas un poco más de 1 billón es adicional a lo que estaba en el presupuesto ya. Por lo tanto, aquí hay un problema, digamos, de asignación de recursos para este sector. Ahora, si nos vamos ya al empleo, la pregunta, digamos, al empleo ya formal o si se quiere semiformal en pequeñas empresas que por lo menos le cotizan a sus trabajadores a distintas entidades, digamos, la línea de propuestas ha ido en 2 direcciones. Las propuestas de Mauricio Cárdenas y mías han sugerido que se ate un alto subsidio al crédito que se está dando a través de Bancoldex y con un elevadísimo ya grado de garantía, 90%, que fue lo que sugirió él y después también yo apoyé, y con algún otro mecanismo. Yo propuse que hubiera 6 meses sin intereses, a 0 intereses, un periodo de gracia sin intereses de 6 meses. Él propone que haya una condonación al final del crédito. Ahora, el problema de esta propuesta o estas propuestas es el bajísimo grado de, digamos, de formalidad en materia o de acceso al crédito. O sea, el acceso al crédito en microempresas en Colombia pues es apenas del 20%, en pequeñas empresas el 39% y en empresas 50%. Yo creo que por eso ha habido tanta crítica, digamos, a esos programas de crédito que no están llegando donde corresponde. Y por eso yo creo que sí tiene algún sentido hacer una mezcla de 2 cosas. Uno es, de alguna manera, sí formalizar, digamos, subsidiar directamente el empleo, que ha sido básicamente la propuesta de Eduardo Lora. Yo tenía alguna renuencia por el tema digamos, de los recursos fiscales, pero creo que ya hay que pensar seriamente si para unas empresas que siguen y van a seguir cerradas, digamos,
qué sé yo, muchos restaurantes y peluquerías, digamos, hacer un mecanismo que permita, digamos, subsidiar el empleo, digamos, algo así como medio salario mínimo, o sea, lo equivalente a lo que yo acabo de proponer para los sectores pobres y vulnerables. O sea, subsidiar medio salario mínimo, que, digamos, de alguna manera, si ese hogar pertenece a pobres y vulnerables, no recibiría el subsidio adicional como trabajador pobre o vulnerable. Y además, pensar seriamente en unos programas de empleo de emergencia, como lo sugería Cecilia, en gran escala. Aquí nadie ha hablado de eso en el debate público. De hecho, es de la primera vez que escucho yo esta propuesta, y yo creo que hay que pensar en esto. En los años 90 se hizo algo de esta naturaleza, y entonces habría que ver esa experiencia de entonces. Incluso curiosamente, con la crisis de fin de siglo no se hicieron programas de empleo de emergencia. Estos programas tienen que ser hechos a través de los alcaldes, aunque no necesariamente con recursos únicos de los alcaldes. Incluso yo diría, debería de pronto, como parte de estos programas de crédito a las microempresas o de subsidio directo, llamo a la microempresa y a la pequeña empresa, las MIPYMES, digamos, uno pensar en subsidiar el aumento del empleo durante la reactivación, incluso ya plenamente. Yo diría, si una empresa demuestra que está aumentando el empleo, uno le debería poder financiar en la recuperación hasta un salario mínimo. Entonces, esa sería la mezcla de mis propuestas, o sea, un ingreso solidario a 8 millones de familias de medio salario mínimo. Segundo, un subsidio a las MIPYMES que podría ser también de medio salario mínimo, y sobre todo a las MIPYMES en los sectores vulnerables que mencionó Cristina. Y por último, pensar en hacer un programa en gran escala con las alcaldías, que sea un programa de empleo de emergencia financiado entre el gobierno nacional y los gobiernos municipales. Bueno, muchas gracias. José Antonio, muchísimas gracias. Hemos oído a 3 economistas expertos en los temas, pero nos ha parecido también interesante entender un poco la reacción de una persona que ha tenido una tradición muy larga en el sector sindical, y por eso tenemos acá a Carlos Rodríguez, expresidente de la CUT y ex alto funcionario de la OIT en América Latina, para que reaccione un poco frente a esta visión de los economistas sobre cómo proteger el empleo, el trabajo y el ingreso de los colombianos en esta coyuntura. Poder intercambiar opiniones a partir de las expresiones hechas por 3 destacadísimos especialistas en la materia. Lo cierto es que estamos ante una crisis sanitaria y humanitaria sin precedentes en el último siglo. La crisis del COVID llega en un momento de lento crecimiento económico y de crisis del modelo neoliberal. Y en el fondo de la crisis se evidencia claramente un declive, un colapso de un modelo económico que el COVID desnudó. Por lo tanto, es muy importante el planteamiento que se ha hecho por los 3 expositores, pero yo invitaría a repensar un poco si es posible centrarnos principalmente en la crisis sanitaria, entendiendo que también hay una crisis económica y una crisis político-social. Si se soluciona prontamente el tema de la crisis sanitaria y no tocamos los elementos que hagan posible estructurar un modelo distinto, vamos a continuar con una reacción social que se viene, y si no hay un nucleador que permita canalizar la protesta social, va a haber anarquía y dificultades. Por eso,
el dilema aquel de economía versus ciudadanía, afortunadamente se entendió que era necesario la intervención del Estado, y las tres intervenciones plantean alternativas: el Estado como gran protagonista y un gobierno que todavía no asume mucha iniciativa y es tímido frente a la realidad. Lo cierto es que las experiencias de quienes han expresado en algún tema relacionado con lo acontecido en otras oportunidades cambia sustancialmente, porque estamos frente a una crisis nunca vista y todo cambió. Cambió el tema económico, cambia el relacionamiento social, cambia todo, absolutamente cambia, pero el avance de la comprensión del tema y el compromiso político y el compromiso social, el compromiso académico y por supuesto el compromiso gubernamental no han entendido que se requiere un acuerdo político nacional que entre a encontrar salidas, no solamente, que es muy importante, la crisis sanitaria, pero también la crisis de carácter económico y carácter político. Las experiencias que tenemos con la forma como la pandemia desnuda el modelo económico nos deja a entrever que hay una precariedad laboral absoluta, que un porcentaje altísimo de la población de todo el continente está realmente en la precariedad, en la pobreza, pero que hay enormes posibilidades de reencontrar la gobernabilidad en un momento indispensable para ello, en razón a que ya las expresiones que hay de anarquía social son evidentes. Entonces, quería manifestar la importancia de estas tres intervenciones, la sugerencia de auscultar el acompañamiento para la solución política, la solución económica y la solución a la crisis sanitaria. Estos son elementos que no pueden darse como compartimentos estancos, dada la gravedad social y la crisis del modelo económico, que es el trasfondo de la situación. Gracias. Bueno, yo quiero agradecerle al doctor Rodríguez su intervención, y no solamente a él, sino a las tres figuras que lo antecedieron en el uso de la palabra. Quiero recordarles a todos los que nos están escuchando ahora que pueden enviar sus preguntas a través de Facebook. Aquí las estaremos atendiendo. Ya hemos recibido algunas, pero voy a comenzar haciendo una observación sobre una pregunta para Cristina, que nos hizo la presentación un poco más cuantitativa de todas. La presentación que nos hace tiene dos dimensiones. Una que demuestra la gravedad del impacto que esta crisis puede tener, en el sentido de que pues ya tenemos 1.600.000 personas más de desempleo que hace un año, y eso en unas condiciones en las cuales 1.800.000 personas dejaron de buscar empleo. De otro modo, la tasa de desempleo no estaría alrededor del 12, sino del 18%. Esa es la magnitud de la cifra es escalofriante. Y por otro lado, pues nos muestra dos clasificaciones del mercado laboral que ambas no dejan de ser preocupantes, comenzando por el hecho de que los independientes en Colombia son el 53% de la fuerza laboral, etc. Y nos da unos datos que son nuevamente preocupantes. Cristina nos dice que si tuviéramos que subsidiar la nómina, eso valdría unos 18 billones de pesos al mes, que es una cifra desde el punto de vista fiscal enorme. Pero pues dice que si se hace una selección adecuada del tipo de trabajadores, pues podría costar del orden de unos 2.8 billones de pesos al mes. La pregunta en este caso sería cómo, según el criterio de ella, cuál sería como la prioridad en materia de selección de trabajadores en el caso de que estas ayudas se pusieran en práctica. ¿A qué tipo de trabajadores tendríamos que llegar primero?
Gracias, Daniel. Yo creo que la verdad es que hay que, como dije también en la presentación, desafortunadamente, digamos, no podemos escoger si ayudar a los trabajadores asalariados o a los trabajadores independientes, porque los dos necesitan de ayuda. Yo estoy de acuerdo con José Antonio Campo en que digamos, la ayuda a los trabajadores independientes y a los trabajadores informales debe hacerse a través de las familias, mientras que la ayuda a los trabajadores asalariados puede hacerse más a nivel de las empresas. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para también poner un tema en el que he estado pensando últimamente, y es el de la flexiguridad. Tal vez no es el momento para hacer este cambio, pero existen dos tipos, digamos, de modelos a nivel internacional. En Estados Unidos y sobre todo en Dinamarca existe este modelo de la flexiguridad que de hecho la Unión Europea ha dicho como que tenemos que movernos hacia este modelo, que es un modelo con despidos y contrataciones muy rápidos, pero con unos seguros de desempleo fuertísimos. Incluso el seguro de desempleo en Estados Unidos ya se ha dicho que va a incluir a los trabajadores de la economía colaborativa y a los trabajadores independientes. Entonces, lo que se hace es que, digamos, a las empresas se les permite despedir a sus trabajadores, pero esos trabajadores quedan bien protegidos y las empresas, digamos, guardan músculo para poder recuperarse en el futuro. Ese es un modelo, digamos, muy distinto al que existe en Colombia y en otros países, donde se protege a los trabajadores, por ejemplo, se le dan subsidios a las empresas para que aguanten, pero a mí me preocupa mucho que estamos viendo que, por ejemplo, las cifras de devolución de locales comerciales son aterradoras. O sea, que estamos viendo que las empresas están cerrando y que va a ser muy difícil que arranquen de nuevo. Entonces, quería aprovechar para poner, digamos, esa discusión en el papel. No es el momento de cambiar de modelo, pero, digamos, podemos pensar hacia en el futuro en la existencia de estos dos modelos. ¿Aló? Daniel, ¿podría comentar sobre lo que dijo Cristina? ¿Aló? Sí, perfecto, Cecilia. ¿Qué opinión Cristina, tienes? Sí, Cristina, tú dices una cosa muy interesante cuando empezó a salir la idea de la propuesta de Dinamarca, que después se volvió mucho más generalizada, sobre todo en los países nórdicos, la idea de subsidiar la nómina. Porque uno de los argumentos, obviamente, guardadas las proporciones, pues sabemos que eso quede un costo fiscal, pero bueno, ese es un tema que después miraremos, pero uno de los argumentos que me ha parecido interesante de lo que planteaban en Dinamarca. Cecilia, mujer, ¿puedes además prender tu cámara, por favor, Cecilia? ¿Puedes prender tu cámara? Sí, perdóname. Sí, ya la prendí, perdón. Sí. Lo que está diciendo Cristina es que una de las cosas que me pareció muy interesante de Dinamarca cuando salió con la idea de financiar entre el 70 y el 90% de la nómina, era no solamente que hubiera ingresos de los trabajadores, sino que las empresas mantuvieran el capital humano, para que cuando hubiera una reactivación no se hubiera perdido toda esa inversión. Entonces, lo que tú estás señalando es apocalíptico, es decir, tú te imaginas después volver a recuperar, porque obviamente en algún momento saldremos, no sé a qué ritmo, pero esto no va a durar toda la vida, se va a perder, si no se hace algo, se va a perder algo que es muy difícil de recuperar. Y aquí yo quisiera volver al análisis, digamos, más de economía política que planteaba nuestro amigo de la OIT. Mira, el hecho de que yo no sé cómo hacerle convencer al gobierno, que al gobierno no lo van a juzgar porque la deuda no superó el 50%, no lo van a juzgar por eso, lo van a juzgar es por cuántos muertos va a haber, cuánta gente va a quedar en indigencia y cuánto conflicto social. Yo creo que el tema del conflicto social, que a veces los economistas lo vemos tan lejano, es muy preocupante. A mí me sorprende que no haya sido más, pero yo creo, sobre todo si esos, sabemos que a los pobres les están canalizando recursos, llevan 20 años dándole transferencia condicional, es una población que se acostumbró a los subsidios y que no se integró a la actividad productiva realmente, porque si no, no tendríamos la población vulnerable. Pero esta sí es la población vulnerable que ya había superado la línea de pobreza.
la que está en este momento con mayor problema, esa gente tiene más capacidad y más conciencia, digamos, de hacer una movilización social. Entonces a mí me parece que eso implica que el esfuerzo tiene que ser muy grande, yo estoy de acuerdo, o sea, las empresas y ese trabajo, ese poco trabajo asalariado que tenemos y trabajo formal, obviamente que hay que protegerlo. Este pánico a no aumentar el gasto del gobierno es muy preocupante, sobre todo cuando vemos países que lo pueden hacer y sobre todo porque sabemos que todos vamos a tener que pagar después esto con impuestos. Entonces me parece que sí, la propuesta tiene que ser mucho más comprensiva. Yo me concentraba en estos vulnerables porque yo soy parte de la junta de un banco microempresa y estoy aterrada con lo que está pasando con esos microempresarios que además están apenas por encima del salario mínimo, que no están bancarizados, y yo estoy viendo cómo se están derrumbando, se están cerrando las tiendas de barrio. O sea, ahí está pasando una cosa que ha salido a flote con esta crisis. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado. O sea, que necesitamos que esto se entienda como una bomba, no solamente económica, no solamente en términos de justicia, sino como una bomba que puede tener unas consecuencias políticas muy serias. Daniel, si me permite, digamos, a tu pregunta, un poco reiterando también lo que dijo Cristina, como digamos, los trabajadores más afectados son trabajadores independientes y asalariados, digamos, informales, llamémoslos, de esos sectores que, como dice ella, son no prioritarios y no adaptables. Ese sector realmente hay que financiarlo no a través de la nómina, sino a través de ingresos familiares. Entonces, un poco como lo reiteró ella. Entonces, yo creo que ahí está realmente el punto número uno de la gente. Más aún, viendo los datos de ella, esos sectores tienen tienen un ingreso que va entre 450.000 y 800.000, digamos, los sectores más vulnerables en la clasificación. O sea que mi propuesta de un salario, de medio salario mínimo familiar para 8 millones de familias pobres o vulnerables, me parece que es razonable. Y ahora, sobre los trabajadores ya formales, para ponerlo de alguna manera, sí puede haber algunas otras políticas, sobre todo para, digamos, orientadas a las pequeñas empresas. Ese es un tema adicional. Ahora, la propuesta de la flexibilidad es una propuesta pues ya de más largo plazo, más estructural. Yo creo que una de las cosas que también queda claro de esta crisis es que tenemos que mejorar masivamente el subsidio al desempleo. Es un mecanismo que no está funcionando bueno, y da muy pocos recursos. No tomaría ciertamente el modelo de los Estados Unidos, que es una vergüenza. Digamos, cuando uno compara Europa con Estados Unidos, la capacidad de las empresas norteamericanas de despedir trabajadores es demasiado, digamos, es demasiado fácil despedir un trabajador en Estados Unidos. Es demasiado flexi, ahora también con más seguridad, pero demasiado flexi. Uno tiene que tener un régimen que tenga menos flexi. Para, digamos, que proteja el empleo, a no ser que realmente de pronto no tanto como la legislación colombiana, pero sí un mecanismo que proteja el empleo. De otra manera, ahí sí que hubiéramos visto no 1.400.000, sino 1.600.000, sino 2 o 3 millones de trabajadores menos en este último año. Muy bien. Yo quisiera recordarle a toda nuestra audiencia que pueden dirigir sus preguntas a través de Facebook. Acá vamos a estar tratando de transmitir algunas de las preguntas que estamos recibiendo. En particular, algunos señalan que, también en concordancia con la presentación del doctor Rodríguez, que esta coyuntura es una coyuntura que ha servido para hacer críticas de gran calado, no solamente al papel del Estado o a cómo ha venido cumpliendo sus funciones en la actualidad, sino incluso hasta el capitalismo mismo. ¿Tiene sentido en una coyuntura como la actual empezar a hablar de mecanismos de distribución del ingreso como la renta básica, por ejemplo?
Perdón, ¿puede repetir la pregunta que yo... Que si tiene sentido en la actual coyuntura pensar en mecanismos como los de la renta básica universal, por ejemplo. Bueno, debo decir que mi propuesta va en la línea de una renta básica, no universal, porque yo no necesito una renta básica. ¿Ok? O sea, hay mucho... las personas de altos ingresos de este país no necesitamos una renta básica. Entonces no tiene que ser universal. Por eso yo digo pobres y vulnerables. Ir pensando en una renta básica para pobres y vulnerables sí tiene mucho sentido. Y esa es mi propuesta básica para manejar la crisis. Otra pregunta tiene que ver un poquito con el papel que tiene que cumplir el Estado en el sentido... Sí, claro, por favor, Cecilia. Sí, yo quisiera retomar, perdón, ahí sí, yo quisiera plantear, sí, yo estoy de acuerdo con José Antonio, esta sociedad es tan desigual, tan terriblemente desigual que no tiene sentido que los sectores de ingresos altos tengan, y no saltaba. Pero lo que sí es muy impresionante mirando las cifras del DANE es que este es un país de ingresos muy bajos. Es que es impresionante, es que de nuevo vuelvo a mi experiencia en el Banco de Microcrédito. Eso de que el microcrédito le llega a los más pobres no es cierto, porque el microcrédito, aquí hay 4 o 5 deciles que ganan menos que el salario mínimo mensual y esa gente no puede responder con un crédito así sea mínimo. Entonces ahí hay un problema, José Antonio, muy interesante, y Cristina, porque la verdad es que los ingresos de este país son supremamente bajos. Es decir, es que una persona que ya gana 4 millones es casi rica. Entonces, y estos sectores están muy desprotegidos. Como les digo, no les llega el microcrédito. El microcrédito empieza un poquito antes del salario mínimo, o sea, en el decil 5 y decil, ¿qué será? 5, 6, más o menos. Le está dejando por fuera una cantidad de gente que gana nada. Entonces, cuando se habla de renta básica, puede ser la oportunidad de mirar esa situación y dónde están las razones para que esos ingresos, sí, podemos hablar de productividad y de muchas otras cosas, pero ahí hay un tema que me parece que es un tema sustantivo que vale la pena analizar. Otra pregunta que ve en el público, que estoy seguro que José Antonio tendrá ganas de responderla porque ya sé su opinión al respecto, tiene que ver un poco con el hecho de si los beneficios otorgados a las grandes empresas en la última reforma tributaria se justifican en una coyuntura como la actual. Bueno, bueno, de hecho, como centro de investigación ya nos pronunciamos sobre esa materia, diciendo que esos beneficios tienen que aplazarse. Esa fue parte de nuestra propuesta, aplazarlos 2 o 3 años. Yo creo que una de las cosas que es absolutamente clara es que esta crisis hay que manejarla con déficit fiscal. Y el déficit fiscal va a estar en el 6% del PIB o el 7% del PIB, algo así. Entonces también eso va a llevar a un aumento de deuda que es pública, va a ser alto. Entonces hay que pensar en cómo vamos a financiar al sector público hacia adelante para evitar esa explosión de la deuda pública. Cecilia hablaba digamos, de por qué Chile y Perú han tenido programas más ambiciosos. Pero Chile y Perú pueden hacerlo porque su deuda pública es mucho más baja. Nuestra deuda pública va a terminar en el 60% del PIB, ya no estamos en deudas bajas. Y por lo tanto, el tema fiscal hacia adelante es muy importante. Y mi propuesta, aparte, digamos, de postergar estos beneficios tributarios, es pensar ya, comenzar a discutir una reforma tributaria estructural para adoptar, digamos, cuando la crisis haya sido superada, que básicamente elimine una manada de beneficios tributarios que existe en nuestra legislación. Porque yo creo que eliminando los beneficios tributarios tendremos un sistema mucho más progresivo y además acompañarlo de un impuesto al patrimonio. Yo quisiera comentar, lo que quisiera decir, Juan Antonio, es que sí, es cierto, nosotros tenemos un nivel de deuda muy superior al que tiene Perú, muy claro, no tengo el de Chile claro, pero el de Perú sí. Pero también, José Antonio, el peso de impuestos sobre PIB en Colombia es muy bajo.
O sea, no solamente tenemos una gran cantidad de exenciones, que obviamente eso se va a tener que replantear, sino que tenemos un peso de impuestos muy bajo, de impuestos sobre PIB, de tal manera que ahí hay unos espacios para buscar la oportunidad de hacer la reforma tributaria que se necesita desde hace mucho tiempo. Entonces, sí, me aterra que la deuda sea tan grande, pero no hay un espacio con un nivel tan bajo de impuestos sobre PIB, mucho más bajo que muchos otros países, y obviamente años luz del OECD, donde ya somos parte. Sí, nuestra tasa de tributación es inferior al promedio latinoamericano y es como la mitad del país, de los países de la OCDE. O sea que, digamos, ahora que somos miembros de la OCDE hay que pensar en tener un mayor recaudo tributario. Estoy de acuerdo con Cecilia. Bueno, quisiera recordarles que estamos recibiendo las preguntas a través de nuestra página en Facebook, que es Lides Colombia. Así que todos los que estén interesados en preguntarme en el panel pueden hacerlo a través de esa vía. También recuerden, nuestras redes sociales son en Facebook Lides Colombia, en Twitter @Colombia Lides, en Instagram es @Lides Colombia. Así que siempre pueden conectarse con nosotros a través de esas vías. Estamos recibiendo preguntas del público. ¿Se puede pensar en la generación de empleo transitorio alrededor de las necesidades que se generan con la pandemia, cuya organización estaría a cargo de los mandatarios locales? Yo creo que eso es un poco la propuesta que planteó Cecilia López y que de alguna manera apoyó el doctor Ocampo. Se menciona en la pregunta los frentes relacionados con el cuidado básico y de emergencia. Se necesita mucho más apoyo que debería hacerse por voluntariado, que no debería hacerse por voluntariado porque la gente necesita ingresos. Entonces, un poco la pregunta es cómo generar apoyo al trabajo en torno a las necesidades que la pandemia misma está desarrollando. Y sobre eso quisiera opinar porque esto es el cuidado. Es decir, aquí está pasando una cosa con el cuidado muy interesante, y es que en esta lucha de que el cuidado deje de ser una cosa oculta, que ya se midió ese tipo de actividades no remuneradas, porque hay cuidado remunerado y cuidado no remunerado y ambos les va muy mal. Uno no lo reconoce y el otro lo pagan muy mal. Lo que ha hecho la pandemia es demostrar que ese cuidado es absolutamente sustantivo. Lo importante es que se reconozca como una actividad productiva que genera bienestar, que es lo que no pasa. Porque lo que hemos logrado con la medición que se ha hecho y que ya se sabe que vale en los países que se ha medido en América Latina entre el 19 y el 20% del Producto Interno Bruto, es que está en una cuenta satélite, y eso no le ayuda a nadie, eso no le cambia la vida a las mujeres. El día que se reconozca como un sector productivo, que el Estado asuma parte, que el mercado asuma una parte, en ese momento va a quedar en evidencia y va a quedar una cosa muy importante, y es que no queda solamente la salud como la que tiene que responder solo por este tipo de cosas, que además va a haber una demanda creciente, cuidado por el envejecimiento de la población, por los hogares de una sola persona que van a necesitar, porque cuidado no es solamente lo que se necesita para atender un enfermo, todos necesitamos cuidado, todos necesitamos comer, que nuestro hogar esté con determinadas condiciones. Una cosa que ha pasado muy interesante, y por eso se abre el espacio que el cuidado sea un sector productivo, es que algunas de las actividades que realizaban las mujeres y que nadie las valoraba, ahora se realizan, por ejemplo, rápido. Es las compras de mercado, todo ese tipo de cosas. Entonces, algunas de esas actividades ya entraron claramente a la actividad productiva, y puede generarse muchas otras más, y puede generarse una demanda de profesionales para eso. De tal manera que la respuesta es que sí, ahí hay una gran demanda, y lo importante es que se le dé, por ejemplo, que no se llamen trabajadores del cuidado, sino trabajadores, para que les paguen de acuerdo a la legislación laboral. Nos llega el público. Perdón, Cristina, ¿tenías un comentario? Sí, yo también quisiera contestar algo de esta pregunta, porque es que en realidad también uno se pone a pensar que existen una cantidad de personas que están en sus casas sin hacer nada. Entonces es una fuerza de trabajo, digamos, que no se está aprovechando. Y hay maneras para hacerla efectiva. Por ejemplo, en Japón los dentistas ahora se permiten que administren las pruebas del COVID. Entonces es como decía la pregunta, hacerlos parte de la respuesta a la pandemia.
yo también creo que una especie como de industrias satélites donde las personas desde su casa pueden hacer tapabocas o implementos de seguridad, digamos, podría ayudar en algo. Los tapabocas nunca van a ser suficientes para lo que se necesita. Y también, pues, digamos, lo que se ha hecho, por ejemplo, en algunos países, por ejemplo, en Estados Unidos, de que las productoras de automóviles hagan respiradoras, cosas de ese estilo, digamos, incentivarlos para que puedan ayudar a combatir la misma pandemia, a mí me parece que es una buena idea. Cristina, también nos está llegando unas preguntas del público, unas en el sentido de tratar de explicar un poquito más qué significa ese término de flexseguridad y otras un poco en el sentido de pensar si esos dos conceptos son realmente compatibles, si uno puede tener flexibilidad laboral y seguridad laboral al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo definirle al público esa expresión y cómo hacer compatibles esas dos nociones? El audio, Cristina. Como dije anteriormente, este término de flexiguridad se originó en los países nórdicos, en Dinamarca sobre todo, y lo que tienen pues es un sistema, digamos, que funciona distinto. Facilidades de despido y contratación muy rápidas, digamos, muy expeditas, pero con unos seguros de desempleo fuertísimos. Entonces, los trabajadores en realidad, entre trabajo y trabajo, no quedan cesantes, o digamos, no quedan sin ingresos, lo que quiero decir. Esto se adapta también mucho más fácil a las modalidades de trabajo de tiempo parcial y a las modalidades de trabajo, digamos, moderno. Y yo creo que puede tener muchas ventajas. La OSD determinó la flexibilidad como flexibilidad como un concepto al cual hay que llegar, no al cual hay que moverse ya, pero digamos como algo a lo que uno quisiera llegar. Yo creo que es algo, como digo, no es algo porque ya se puede hacer para esta crisis, pero en el futuro es interesante pensar en esa opción. Otro tema que ha causado... Daniel, sí, claro, doctor Ocampo, por favor. Complementando lo de Cristina, realmente es flexibilidad laboral con seguridad de ingreso y muy importante en los países nórdicos, incluyendo Dinamarca, un gran trabajo en reentrenar trabajadores para nuevos oficios, en intermediar el mercado laboral. O sea, ese es un elemento muy, muy importante, digamos, del modelo de flexibilidad, digamos, de los países nórdicos. Un tema del cual están llegando muchas preguntas y voy a tratar de hacer en una sola pregunta, reunir las varias inquietudes que se han planteado, tienen que ver con el tema tributario. Por ejemplo, un miembro de nuestra audiencia, Lucas Marín, dice, en términos de economía política, ¿no sería positivo pensar en hacer la reforma tributaria estructural durante la emergencia económica? Otra persona nos pregunta, ¿no les parece descabellado hablar de más impuestos? Sobre todo a la gente formal, que es la que ya está asfixiada. ¿Y no creen que tanta informalidad es por esa carga de impuestos tan excesiva? Otra observación que tiene que ver con el mismo tema de impuestos dice lo siguiente: ¿cómo lograr reducir la evasión y aumentar la tasa de tributación actualmente en niveles del 15% del PIB sin que ello signifique tasas marginales más altas por sectores con tasas de tributación efectiva ya elevadas? Es decir, claramente en nuestra audiencia el tema tributario genera preocupaciones. Quisiera oír qué dicen nuestros expertos al respecto. El experto en esto es más José Antonio que yo, obviamente, pero yo lo único que quiero decir es que no les quepa la menor duda que si el Estado hace lo que toca y se endeuda como toca, a todos nos va a tocar pagar impuestos. Lo importante es que no paguemos impuestos con los esquemas que hemos tenido hasta ahora, sino que sean sin los subsidios que se le han dado a ciertos sectores y de una manera equitativa, pero que no nos quepa la menor duda. Ahora, este no es el momento, pero sí es bueno que haya conciencia de que la única manera en que, si el Estado juega el papel que le va a tocar o que le debe tocar, si lo hace, todos vamos a tener que pagar impuestos, ojalá de una manera mucho más justa y más equitativa de lo que ha sido hasta ahora. Bueno,
digamos, el punto básico de cualquier reforma estructural, a mi juicio, como ya lo dije, es eliminar beneficios tributarios. Es que nuestra legislación es un colador. O sea, tiene tantos beneficios tributarios que cuando le dice, las empresas pagan una tasa muy alta, sí, las que pagan ese impuesto no tienen beneficios, pero muchas tienen beneficios tributarios y por eso la tasa efectiva de tributación es mucho más baja. De hecho, es mucho más baja que la tasa de zonas francas. Yo he dicho algunas veces, bueno, démosle a todas las empresas la tasa de zona franca, el 25%, ¿cierto? Pero sin beneficio adicional alguno. Y curiosamente creo que eso daría más recaudo. La última reforma tributaria, una de las decisiones que se adoptó es que se iba a dar una comisión para discutir este tema, los beneficios tributarios. Y yo creo que eso es importante, pero hay que discutir los beneficios tributarios de los impuestos de renta a las empresas que son muy grandes, esos beneficios, e incluso a las personas naturales. Hay mucho beneficio tributario en personas naturales que se puede eliminar. Yo, por ejemplo, para ponerle una cosa muy concreta, digamos que ahora por fin es afectado, digamos, es la tributación de las pensiones altas. Porque en Colombia son exentas de impuestos todas las pensiones. Eso no tiene, digamos, en ningún país. O sea, los países generalmente eximen de tributación lo que se contribuye a las pensiones, pero no a las pensiones que se reciben. Ese es uno de tantos casos. Pero digamos, en el sector público, por ejemplo, hay muchos beneficios tributarios asociados al ingreso de los, digamos, para ponerlo, de los parlamentarios y los ministros. Entonces, ese es otro tipo de beneficios tributarios. O sea, hay una cantidad de beneficios tributarios que hay que repensar a fondo. Y curiosamente, yo creo que cuando se haga ese ejercicio, se va a demostrar que se pueden incluso bajar las tasas de tributación. O sea, tienen razón los trabajadores y las empresas formales que pagan impuestos sin beneficios tributarios, pero son desafortunadamente un pequeño grupo, no son la mayoría. Bueno, ya desafortunadamente el tiempo se nos está acabando. Como siempre, estos temas son apasionantes. Yo quisiera hacer una última pregunta que me parece interesante para que Cristina nos la responda y ya con eso terminar. Los datos de desempleo mostraron que los que más perdieron empleo fueron los empleados de empresas privadas. Uno supondría que los que más iban a perder empleo eran los empleados por cuenta propia. ¿Por qué cree que sucedió esto? Sí, Daniel, a mí también me sorprendió cuando vi las cifras, pero ya reflexionando un poco más, tenemos que tener en cuenta de nuevo de que las cifras de marzo solo involucran los últimos 10 días, digamos, lo de las cifras de aislamiento solo involucran a los últimos 10 días de marzo. Entonces, en realidad, hasta ahora se estaba presentando el aislamiento. Estoy segura que los datos del próximo mes van a mostrar una caída en el trabajo independiente y cuentapropista mucho más grande. De hecho, es preocupante que antes de la pandemia en realidad se haya presentado esta caída en el trabajo asalariado, en el trabajo, porque digamos ocurrió casi que antes de que se produjera el choque. Bueno, muchísimas gracias. Yo quisiera agradecerles enormemente a todos nuestros panelistas. Me da pesar tener que cerrar esta conversación en este momento. Quisiera agradecerle también a toda la audiencia. Quisiera, pues, recordar un poco, muy brevemente, algunas de las conclusiones que se pueden sacar de esta discusión. Primero, que las cifras preliminares muestran que el impacto sobre el empleo que ha tenido esta crisis son mucho más grandes de lo que uno hubiera podido prever, incluso solamente teniendo en cuenta los primeros días de la crisis, así que es bastante posible que esta crisis siga teniendo unos efectos muy severos sobre el empleo, el trabajo y la generación de ingresos. Quisiera también destacar las propuestas que se plantearon aquí, en particular la propuesta de la doctora Cecilia López en términos de generar unos programas de empleo de emergencia que tendrían que ser fundamentalmente
a nivel municipal y a cargo de los alcaldes, aunque eso no necesariamente significa que tenga que ser con recursos municipales, sino que puede recibir un apoyo de recursos nacionales también. El doctor Ocampo señala que su propuesta fundamental es hacer una versión, llamémoslo así, vernácula de la idea de la renta básica, apoyando en forma generalizada a hogares pobres y vulnerables, seguramente a 8 millones de hogares. También dándole un subsidio a las MIPYMES en la forma de crédito, con la dificultad que tiene el acceso al crédito de las MIPYMES. Y él también sugiere que una idea que en principio le parecía implausible, que es la de subsidiar el empleo, la gravedad de la situación parecería que vale la pena empezar a considerarla. Y no quisiera olvidar los comentarios del doctor Carlos Arturo Rodríguez, que señala que estamos en una crisis que no es solo sanitaria, sino también económica y político-social, una crisis del modelo neoliberal. Es una crisis que requiere un nuevo acuerdo político nacional desde su perspectiva. Estos temas, pues obviamente no se agotan en una hora de conversación, pero esperamos que hayan sido del interés de todos ustedes. Recuerden que este video va a quedar colgado en la página de YouTube de Lides Colombia y que nos pueden seguir a través de redes, en Facebook a través de Lides Colombia, de Twitter @ColombiaLides e Instagram @LidesColombia. A todos muchísimas gracias por su audiencia y a nuestros panelistas por sus intervenciones. Nos veremos en una próxima oportunidad y desde Lides seguiremos pensando en los temas que le importan a Colombia con un criterio de igualdad y de desarrollo sostenible. Muchísimas gracias.